Así que Dios le bendiga. Vamos al Padre en una breve oración. Soberano Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito eres por los siglos de los siglos. Padre, muchas gracias te damos una vez más. En esta ocasión te rogamos, te ruego, Padre, te suplico en el nombre de Cristo, que sea usted quien esté guiándome y dirigiéndome, y que todo lo que salga de mi boca, oh Señor, sean palabras tuyas. Amén. Palabras edificadoras que lleven honra y gloria a ti, Padre, y que tu pueblo sea edificado. Muchas gracias, Padre. Dirígeme en todo, por favor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ya después de todas estas alabanzas cantadas a nuestro Dios, después de haber participado de la comunión, las ofrendas, después de los anuncios, pues es momento del mensaje de la palabra de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, ustedes saben que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Un pueblo rebelde, hermano. Muy rebelde. Las palabras están ahí, las escrituras. Pero y nosotros, el pueblo de Dios, hoy en día, nosotros los cristianos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdad? Entre ellos encontramos el libro de Oseas, el cual es uno de los profetas menores. De hecho, el primero de los profetas menores. Oseas tiene unos 14 versículos. Es un libro muy hermoso de estudiar. Muy hermoso. Para entenderlo, habría que estudiarlo desde el principio. Sin embargo, a modo de introducción, quiero decirles que Oseas representa a Dios. Sin embargo, Oseas se casó con Dios. Le dijo a Oseas que se casara con una mujer prostituta llamada Gomer. Sin embargo, ellos se casaron, pero ella dejó a Oseas y se fue a prostituirse. Y Dios le volvió a llamar y dijo que la buscara de nuevo. Ellos tuvieron 3 hijos, los cuales no vamos a entrar en detalles, pero el punto es que Oseas representa al mismo Dios y Gomer representa ese pueblo rebelde, ese pueblo de Israel. También grandes eruditos pues dicen que representa a la iglesia. Así que vamos a estar hablando acerca de Oseas, pero en base a su capítulo 11. Y no de él, sino del pueblo de Israel, un pueblo rebelde. El pueblo de Israel, ustedes saben que se dividió en 2 casas, el reino del norte y el reino del sur. Cuando hablamos del reino del norte, estamos hablando de la casa de Israel, o el pueblo de Israel. Sin embargo, en aquel entonces, el líder del reino del norte vino a ser Jeroboam, un hombre que había trabajado para Salomón. Lo podemos ver en Primera de Reyes, lo pueden anotar porque esa cita no la vamos a leer. Primera de Reyes, su capítulo 11, versículo 28. Y según grandes eruditos, este reino duró aproximadamente 200 años. Y en un periodo fue gobernado por unos 20 reyes aproximadamente. Pero hay algo en común entre ellos. Todos esos reyes hicieron lo mismo.
¿Qué hicieron? Lo malo, todo, hicieron lo mismo. Sucede que Jeroboam levantó becerros de oro en Betel y en Dan, para que Israel no fuese, oigan bien, para que Israel no fuese a adorar en Jerusalén y terminen siguiendo al rey del sur. Esto lo llevó a organizar un sistema de culto que desobedecía a la ley de Dios. El rey del sur, cuando hablamos del reino del sur, estamos hablando de la casa de Judá. Primera de Reyes, su capítulo 13, que lo pueden anotar para cita de estudio. Un profeta de Judá le advierte al pueblo de su pecado de idolatría. Le advierte de su pecado de idolatría. Y viendo todo esto, podemos ver cómo el pueblo de Israel, o cómo Dios llama al pueblo de Israel, le llama, hijo mío, ven por aquí, por allá, y el pueblo de Israel nada que obedecer. Un pueblo, hermanos, a la verdad, muy rebelde. Muy rebelde. Sin embargo, a pesar de toda su rebeldía, Dios le llama. Amén. El tema para esta mañana lo he titulado El amor de Dios hacia un pueblo pecador. Ese es el tema. El amor de Dios hacia un pueblo pecador, amados hermanos. Vamos a estar leyendo en el libro de Oseas, su capítulo 11. Oseas, su capítulo 11. Leemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tiene como encabezado: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Gloria a Dios. Amén. Cuando hablamos de Efraín, estamos hablando del mismo reino del norte o del pueblo de Israel. Es lo mismo. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente,
como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Aquí vemos en este panorama el pueblo de Israel, como le decía, y como dice el encabezado, un pueblo obstinado, un pueblo que ya sabemos lo que es la palabra obstinado, alguien que hace lo mismo constantemente. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Lo malo constantemente, un pueblo obstinado en hacer lo malo. Sin embargo, Dios se compadece de su pueblo. Dios se compadece de su pueblo. Aún haciendo lo malo, el Señor se compadecía y sigue compadeciéndose de él. Cuando Israel era muchacho, dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, todos conocemos la historia del pueblo de Israel y sabemos cómo Dios sacó a ese pueblo de Egipto. Sabemos cómo Dios libró a ese pueblo de Israel a través de Moisés y cómo lo libró de la esclavitud. Dios. El pueblo de Israel en Egipto, esclavizado. ¿Y qué hizo Dios? Los llamó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Le pagó haciendo lo malo, ofreciendo sacrificio a los ídolos, adorando ídolos. Sin embargo, Dios fue como un padre para ellos, como un padre desde el principio, desde el comienzo. Dios fue como un padre para ellos. Como un padre, hermanos. Cuando Israel era ¿qué? Cuando era muchacho. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más yo los llamaba, oigan el versículo 2. Pueden ir leyendo conmigo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales ofrecían sacrificio, o a los más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumería. Aquí vemos, hermanos, a través de la historia, a través de toda esa historia, Dios enviaba profetas tras profetas a ese pueblo para que se arrepintiesen, hermano. Pero sin embargo, mientras más Dios le hablaba, ellos, ¿qué hacían? Pecaban. Más se alejaban de Dios. Mientras más yo te llamo, más tú te alejas de mí, dice el Señor. Vayamos a Hebreo, capítulo 1, versículo 1. Hebreo 1, versículo 1. Dios, creo que es lo que dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Vamos a ver, Hebreos 1:1, así mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres. ¿Por qué? Por los profetas. Dios. Es decir, en otro tiempo, Dios le enviaba profetas tras profetas y ellos hacían el caso omiso, se hacían los sordos, se hacían los locos, todo menos buscar de Dios. Y mientras más el Señor le llamaba, ¿qué hacían ellos? Más se alejaban. Dice el versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de él. Y nosotros nos estamos alejando más de Dios, o nos estamos acercando más a Dios.
Estamos escuchando la voz de Dios cuando Él nos llama. Debemos, amados hermanos, fortalecernos cada día más. Y a ti, querido amigo, querida amiga, el Señor también te llama. No cierres tus oídos a Dios. Sigue diciendo, yo, el versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín.